Gestión Cultural, el podcast, episodio número 83. Hoy hablaremos sobre la Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Ojito ahí. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy, ya 15 de noviembre del año 2024, gracias a Dios ya es viernes, vamos a abordar uno de los temas principales, pero principales en la gestión cultural y sobre todo si te dedicas al patrimonio cultural, ¿no? Que es la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Un tratado internacional firmado en 1954 que precisamente establece las normas fundamentales para proteger nuestro patrimonio cultural en tiempos de guerra. Ojo, el patrimonio cultural de cualquier país, ¿no? Sin importar si está inscrito en la lista de patrimonio de la humanidad, si es un patrimonio cultural de un país, debe de ser respetado aun que sea mi enemigo en una guerra. La protección de estos bienes, que representan obviamente la historia y la identidad de las naciones, se vuelve especialmente relevante en contextos de conflicto, ¿no? Porque en mi interés de destruir al otro, pues puedo destruir parte del legado histórico de esas personas. Y aquí la idea, primero, es que no hayan guerra, ¿verdad? Pero lo segundo es que pues la humanidad, todas las identidades, todas las culturas tienen el derecho a existir y tienen el derecho a conservar su historia. Por ende, en un conflicto armado, así como un militar no puede atacar a un civil, también se tuvo que establecer que un militar no pueda destruir un bien o un patrimonio cultural que esté registrado, que esté dentro, ¿no?, de la lista de protección del país, entre comillas, enemigo, ¿verdad? Pero antes de iniciar, quiero recordarles que las inscripciones para nuestro diplomado en formulación de proyectos culturales están abiertas. Si deseas fortalecer tus conocimientos y habilidades en creación de proyectos, ¿no? Sobre todo en el ámbito cultural, o si tenés algún plan artístico, puedes inscribirte en acultura.org pleca diplomado. También recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales y estar al día con todos los recursos y las novedades que vamos sacando. Que en Instagram y en LinkedIn nos puedes encontrar como acultura.org y ya está. O sea, nos seguís y ya básicamente estás subido al tren, al barco de la gestión cultural. Así que nada, recuerda, puedes inscribirte en acultura.org pleca diplomado, ahí tenés toda la información, puedes inscribirte de un solo y si tenés alguna duda, pues nos escribís a nuestras redes sociales o de pronto lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Dicho esto, vamos a comenzar este episodio que es interesantísimo para todas las personas que no solo amamos el patrimonio cultural, sino que va a ser todavía más interesante si te llama la atención el dedicarte al patrimonio cultural. Veamos primero el contexto y el origen de esta convención de 1954. La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, que también se puede llegar a conocer como la Convención del 54, ¿no?, de la UNESCO, porque precisamente fue adoptada, ¿no?, bajo el auspicio, bajo las gestiones de la UNESCO, fue firmada en La Haya en 1954, en respuesta precisamente a los terribles daños que sufrieron muchos bienes culturales durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que aquí ha pasado casi ya 10 años, ¿no?, desde que se termina la guerra y todavía hay muchísimas cosas que reparar y una de las grandes reflexiones es esto, ¿no? Casi no solo nos extinguimos como humanidad, sino que borramos todo registro histórico de que queda de todos nosotros, ¿no? Entonces, durante la guerra, museos, monumentos, sitios históricos fueron saqueados, dañados o incluso pues hechos polvo, ¿no? Lo que precisamente impulsó esta creación, ¿no?, que es necesario una convención para evitar que la historia y el patrimonio cultural se pierda o peor aún, se utilicen como trincheras o como armas, ¿no?, o como escudos, ponele, para futuros conflictos, ¿no? Que eso también debe de ser respetado, o sea, que no solo el ejército que está atacando respete ese patrimonio cultural, sino que el país también pues respete eso, ¿no? De que, bueno, si el país invasor no puede atacar un museo, pero de nada me sirve si vos te estás atrincherando en el museo, ¿no? Con el fin de evadir, ¿no?, el ataque. Eso no puede ser, ¿no?
Ahora, claro, no faltará alguien que está ahorita en la sala, ¿no? Que le pica la mano por levantarle y decirme, Alejandro, pero ¿y esto qué es? O sea, ¿quién cumple esto, no? ¿Te imaginas lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Yemen, ¿no? En varios otros países en donde el patrimonio cultural está siendo destruido, ¿no? También lo que hizo el Daesh, ¿verdad? O el ISIS en todo Medio Oriente, destruyendo muchísimos templos antiguos, pues claro, esto va en contra de la convención. Aquí incluso hay una persona que nos puso en Instagram de que, porque pusimos algunas convenciones internacionales sobre gestión cultural que debes de conocer, y entre esas estaba precisamente esta, y nos ponía de que, ajá, ¿verdad? Esas convenciones no sirven de nada, no sirven para proteger nada. Aquí es un gran debate, ¿no? Y una gran reflexión, porque claro, las armas en teoría que tenemos como civilización humana ya actualizada, moderna, pues ese es el derecho, ¿no? El derecho internacional. Que de esto se aplique, ¿verdad? Pues aquí es otro rollo. Si quieres, hagamos algo. Vamos descudriñando la convención y al final hacemos esta reflexión, ¿te parece? Pero yo sé que alguien aquí ha de estar diciendo que me estás contando, porque si esto existe, pues no se aplica. Bueno, vamos por partes, como dice Jack el Destripador. El objetivo, claro, de la convención es proteger los bienes culturales de la destrucción y el saqueo en tiempos de guerra. Ya está. ¿Cómo se va a ir comiendo esto? ¿Cómo se va a ir masticando? Bueno, aquí en esta convención te especifica que cuando se refiere a bienes culturales se refiere a todo tipo de bienes culturales, ¿no? Te dice que están los museos, sitios arqueológicos, bibliotecas también, ojo, archivos históricos y, ¿por qué no?, los propios monumentos, no los podés destruir, aunque estén en una plaza pública. Este tratado no solo prohíbe el ataque a estos bienes, sino que también te exige que las partes del conflicto respeten y protejan el patrimonio cultural, incluso si están bajo su control militar, ¿no? Que es lo que te menciono. Aunque el museo esté en tu país, pues no podés utilizarlo como base militar, ¿verdad? Es importante destacar que la convención también establece la creación de un emblema de protección, que es el símbolo del escudo azul. Creo que muchísimos de nosotros y nosotras ya hemos visto este escudo, que es como, sí, eso, como un escudo con un triángulos azules por dentro, que este símbolo se coloca en los bienes culturales para señalar que deben de ser respetados y protegidos. Entonces, en teoría, ¿no? En cualquier academia militar, al enseñarte derechos humanos, o al menos enseñarte derecho internacional o derecho de guerra, porque sí, incluso la guerra está normada, ¿no? En un marco jurídico internacional, aunque nos parezca de locos. En teoría, pues se explica que existe esta convención en donde si alguien por casualidad no está invadiendo un país ajeno y ve ese rótulo, ve ese escudo azul de la UNESCO, significa que ese espacio es protegido, ¿no? Porque aquí también surge la duda, ¿cómo yo voy a saber que este sitio es patrimonio cultural o no, ¿verdad? Esta pirámide maya será un sitio arqueológico, será un patrimonio cultural. Bueno, pues ahí es bastante más evidente, pero habrán otros espacios que pues no sabes que es un museo, no sabes que es un archivo, ¿no?, histórico. Entonces, el país, en cualquiera que se encuentre, ¿no?, esta convención debe de normar que pues todos los sitios, todos los bienes culturales deben de tener este escudo, ¿no? Porque en caso de conflicto armado, ya el enemigo, entre comillas, ¿no?, va a poder saber que ese espacio debe de ser respetado, que está protegido bajo las normas de la convención. Y es por eso que vas a ver en muchísimos espacios de tu ciudad, de tu país, este escudo, ¿no? Este escudo azul, que significa eso, ¿no? Que este lugar está protegido bajo el paraguas de esta convención internacional. Algunos principios claves de esta convención. Primero, ¿no?, la protección preventiva. O sea, los estados deben aportar medidas de precaución para proteger su propio patrimonio cultural, ¿no? Incluyendo la identificación, la catalogación, la protección física de los bienes culturales. Esto, sin querer, trajo un gran avance para el registro del patrimonio cultural, ¿verdad? Porque dijimos, bueno, no tenemos que destruir el patrimonio cultural del otro país, pero ¿cuáles son? Si ni siquiera nosotros como país sabemos cuáles son esos bienes culturales. Entonces, esto lo que obligó es que los países hicieran esta lista mágica, ¿no? Los que no la tenían, y poderlo incluir como patrimonio cultural. Entonces, ojo, ¿verdad? Si este patrimonio está protegido
por un país invasor, pues obviamente va a estar protegido por nosotros, ¿verdad? Como país. Así que esto es un gran avance. ¿Por qué? Porque me obligan a mí a hacer una lista de patrimonio cultural y como especie de prevención, ¿no? Esta es la lista que yo les comparto a todo el mundo y aquí está señalizado que esto es para mí un patrimonio cultural. No, un tremendo avance para la conservación y la protección del patrimonio. Así que no todos son cosas malas, ¿no? Por cierto. Aquí también hay otro principio clave que es la protección en el conflicto, ¿no? Ya está claro. En caso de guerra, las partes deben evitar cualquier acto que ponga en riesgo estos bienes. Esto es fácil y sencillo, ¿no? Aunque al parecer no es tan fácil y sencillo, a pesar de los tiempos modernos, disque, ¿no? Otro principio clave son las propias sanciones y responsabilidades. ¿Qué pasa si alguien, pues, se pasa, ¿no? Aquí. Los estados tienen el compromiso de penalizar cualquier violación a esta convención. Entonces, esto lo que va a asegurar es que existan consecuencias legales para aquellos que no respeten los bienes culturales, ¿no? Y por eso puedes ir a una corte internacional para que este estado pueda responder por los daños que ha hecho, ¿no? Y resarcir estos daños. Ahora bien, en ese momento de la convención no se tenía así como muy claro la idea del terrorismo, ¿no? Y de que iban a haber grupos armados, quizás hasta más fuertes que el propio Estado o que los propios estados en general, y que podían llegar a hacer este tipo de destrucciones, ¿no? Siempre se miraba al Estado como el único actor internacional, cosa que pues ya sabemos que no es así del todo. Sin embargo, en ese momento se pensó que solo el Estado podía tener esta fuerza militar, esta fuerza de destrucción masiva, ¿verdad? Y por ende, en la convención se dice, bueno, si alguien se pasa de la raya, va a tener que responsabilizarse y resarcir ese daño. ¿Cómo, verdad? Pues que de alguna forma, pues este lugar sea reconstruido o hay alguna forma, ¿no? De poner una sanción, una responsabilidad. Esto lo va a determinar una corte internacional, ¿verdad? Que es un poquito más complejo de lo que parece, pero ahí ya incurre derecho internacional público, ¿verdad? Y no te recomiendo que te metas ahí, ¿verdad? Es algo bastante intrincado, pero también es sabroso, ¿no? Si te gusta todo esto del derecho internacional o de las relaciones internacionales, pues hay muchísimas personas que se dedican a esto en específico, ¿no? Sobre los derechos culturales o el derecho del patrimonio cultural a nivel internacional. Ya por último, y que también es clave, es un principio clave de la convención, es la propia colaboración internacional. La convención lo que te propone es que los estados colaboren en la protección y en la recuperación del patrimonio cultural en situaciones de conflicto, ¿verdad? Esto también fue un avance muy clave en términos de cooperación cultural. ¿Por qué? Porque aquí se establecen las bases de los principios de la cooperación cultural. O sea, la idea de que los estados no solo se debe de prevenir que los estados destruyan el patrimonio, sino que también se debe de alentar de que los propios estados protejan el patrimonio. O sea, de que si mi país, ¿verdad? Que es un tercero en un conflicto, ¿verdad? Voy a poner un caso hipotético. Bueno, no, ¿qué hipotético? ¿Verdad? Si ponemos de que están destruyendo el patrimonio cultural en Siria, mi país, por ejemplo, El Salvador, aunque no esté involucrado en el conflicto, obviamente, puede manifestar su preocupación y manifestar, ¿no?, su deseo de cooperar para poder resarcir daños, ¿verdad? Para técnicas de reconstrucción, etcétera, ¿no? La idea es que los estados también tengan o construyan esta red de cooperación con base al patrimonio cultural, ¿no? Esto, por eso te digo, sentó las bases de lo de que ahora conocemos como cooperación cultural, en donde no solo los estados, los propios que son dueños de ese patrimonio cultural, van a ser los únicos responsables de protegerlo, sino que al parecer hay una comunidad internacional interesada en proteger el patrimonio cultural en general de la humanidad. Entonces, esto, claro, es una base, un inicio de la cooperación cultural importantísimo, ¿no?, en materia de gestión y de la cooperación en general. La convención ha sido fundamental en casos recientes, ¿no?, de conflicto, como la propia destrucción que te mencionaba de sitios culturales en Medio Oriente. Por ejemplo, durante los conflictos en Irak y Siria, varios sitios arqueológicos y museos fueron saqueados y destruidos totalmente, ¿no? Lo cual desató la propia cooperación internacional en defensa de estos bienes, como, ¿verdad? Invocando esta convención en donde esta protección de estos bienes culturales, pues no solo compete
a los estados que están en conflicto, ¿no? Sino que le compete a la comunidad internacional. Entonces, esto fue una causa de preocupación mundial, no solo para los entes que estaban en conflicto. Otro caso relevante fue el ataque a los monumentos y bienes culturales de Bosnia y Herzegovina durante la famosa guerra de los Balcanes, ¿no? En los 90, lo que impulsó una mayor concienciación, ¿cómo sería? Concienciación, esa es la palabra, concienciación, creo que existe, y bueno, precisamente la propia aplicación de la convención, ¿no? En donde, pues aquí fue uno de los casos que mayor emblema tuvo la propia convención de 1954, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como aquí es un poco más europocentrista, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que hubo toda una serie de estudios e investigaciones muy interesantes que si querés lo podemos ver en otro episodio del podcast, ¿no? Como esta convención en los casos históricos que se han aplicado. Pero pues ahí está, ¿no? No tampoco como les mencionó, esto no es una especie de escudo invisible, ¿no? Que protege los sitios culturales, pero al menos lo intenta, ¿no? Hoy en día la convención se enfrenta sin duda a estos nuevos desafíos, ya que los conflictos armados, como te mencionaba, han cambiado. Y cada vez más grupos que no pertenecen al Estado, ¿verdad?, participan en estos conflictos, lo que te dificulta la propia aplicación y el respeto a las normativas, ¿verdad? Porque ya me vas a decir tú qué le va a importar al Daesh o ISIS, ¿no? Pues defender, ¿no? O proteger el patrimonio cultural si no tiene ninguna consecuencia como Estado o en la propia comunidad internacional. Otro desafío también en la propia digitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque la digitalización también representa una oportunidad para preservar la información de los bienes culturales en caso de destrucción. Entonces es necesario, ¿no?, hacer esta conciencia y fuese bueno, ¿no?, poner una cláusula nueva en esta convención o crear una nueva convención, ¿no?, donde se alienten a los estados a digitalizar todo su patrimonio cultural, ¿no? Porque en caso de que, bueno, tanto querés preservar, ¿no? En caso de que alguien viene y se pase de la raya o no sea un estado el que te esté destruyendo el patrimonio cultural, pues al menos lo tenés digitalizado. Obvio aquí, ¿verdad? Que eso no significa que, bueno, como este sitio cultural, ¿verdad? Este sitio arqueológico está digitalizado, lo puedo destruir, no, ¿verdad? Pero, pues, ya vimos que esta convención, de todas maneras, la gente, pues, no le hace caso, no del todo, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería también como incentivar de nueva cuenta a la digitalización. Claro, esto no lo tomaron en cuenta porque estamos hablando del 54, ¿verdad? Todavía ni se imaginaban que iba a existir ChatGPT, ¿verdad? Aquí también que lo interesante es que muchos países han incluido el tema de la protección de bienes culturales en su política de defensa, como te digo, ¿verdad? Algunas escuelas militares que enseñan ciertas materias de derecho internacional te van a enseñar esta convención e incluso se forman, ¿no?, muchísimas personas, muchísimas fuerzas militares en torno a la protección de los bienes culturales, llegando incluso a crear unidades especializadas para la protección de bienes culturales durante los conflictos. Esto obviamente no pasa en todos los países, sino que es muy raro de encontrar, ¿no? Pero existe. La idea es que desde las fuerzas militares se haga conciencia, ¿no? Porque son estos los que destruyen, ¿no? Ojalá no haber fuerzas militares, ¿verdad? Pero ahí te lo dejo, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicar estos conocimientos? ¿Cómo yo puedo aplicar esto de la convención en proyectos, por ejemplo, de la gestión cultural? Aunque pueda parecer lejano, conocer esta convención te puede ser útil para precisamente tu día a día en la gestión cultural, sobre todo en la formulación de proyectos que tengan que ver con la recuperación y la preservación del patrimonio cultural. Si, por ejemplo, estás desarrollando proyectos de restauración de bienes culturales, los principios de esta convención te pueden ayudar a crear una propuesta que valide, ¿no?, un marco jurídico que respalde estas medidas de preservación para que precisamente la historia y el arte, ¿no?, puedan ser resguardados en caso de cualquier tipo de riesgo. Además, en general, ¿no?, como personas que somos de la gestión cultural y que amamos el patrimonio cultural, ¿no?, es importante, considero, promover la importancia de la protección de los bienes culturales en nuestras propias comunidades, ¿no?, en nuestras propias ciudades, y crear esa conciencia sobre el valor de preservar el patrimonio cultural en cualquier circunstancia. Entonces, si la comunidad, si la población, si las personas no se empoderan, no conocen, ¿no?, sobre este derecho internacional, pues obviamente van a dejar pasar
que sucedan estas catástrofes, ¿no? De destruir el patrimonio cultural en caso de un conflicto armado. Entonces, yo también considero que como personas de la gestión cultural es nuestro deber promover y decir, bueno, como derechos culturales no solo basta el acceder a la cultura, sino que protegerla, ¿verdad? Y esto es un asunto de todos y todas. Ahora bien, si esto se cumple, si no se cumple, si alguien debería de pagar más, alguien debería de pagar menos, ¿verdad? Bueno, esos son temas un poco todavía más delicados y que hay muchísima tela que cortar, ¿no? Y que hoy en día esta convención queda no obsoleta para nada, pero que sí hay que renovarla, sí hay que ponerle ciertos aspectos interesantes y como lo que ya te mencionaba, ¿no? Hay organizaciones terroristas que pues destruyen el patrimonio cultural sin tener ningún tipo de repercusión porque no son un estado, ¿verdad? Al final los apresan, los matan, pero pues ¿quién va a resarcir este daño, verdad? Hay muchísima tela que cortar y también de que los estados, pues al parecer ya no están respetando estas ideas. Estamos viéndolo en el caso del conflicto en Palestina, ¿no? En donde toda una ciudad está siendo arrasada, obviamente con todas sus instituciones, sus bienes culturales. Bueno, están explotando hospitales, pues no les va a interesar explotar un sitio cultural, ¿no? Entonces, hay mucha tela que cortar aún. Quizás la convención lo que pasa es que no tiene unos dientes suficientemente afilados como para defender, ¿no? Estos sitios. Pero pues ahí está el punto. Que si vos decís, bueno, esto no sirve para nada, ¿para qué lo leo? ¿Para qué lo tengo en cuenta? Pues mejor lo engaveto. No, ¿por qué? Porque estas pues son las pocas armas, ¿no? Que nos han dado los gobiernos para proteger el patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido, vos podés utilizarla. Y ponele que podés utilizarla incluso aunque no estés en un conflicto armado. Porque si el Estado, el gobierno central, el gobierno local quiere destruir un bien y tú te echas el ojito, ¿no? De que tiene un escudo azul, ¿verdad? Cierto escudo azul de la UNESCO, pues tú puedes invocar esta convención, ¿no? Y decir, este lugar no puede ser destruido, no puede ser intervenido, porque tiene la protección de la Convención de 1954 de la UNESCO, ¿no? Y ahí ya le dejas el ojo un poco cúbico, ¿no? Como dice alguien por ahí. Entonces, ese es el punto de la convención. No es decir, bueno, esto no sirve para nada, porque en efecto, no, en muchas ocasiones no ha servido para nada. Pero creo que también una mejora que podemos hacer como personas de la gestión cultural es empoderarnos de este tema, ¿no? Conocerlo y poderlo difundir, porque ese es el punto central. Que si vos ves ese escudo azul, ¿verdad? En un centro turístico, en un lugar que vas caminando, le puedes decir a la gente, hey, ¿sabes qué significa este escudo? Y ya le explicas, ¿no? En un resumen, o le pasas este podcast que es todavía mejor. Así que nada, ahí está la mini reflexión. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Qué deberíamos de hacer para que esta convención no solo se cumpla, sino que también se difunda, ¿no? Y que los estados, los gobiernos, ¿no? Que dirigen las políticas públicas y las políticas de defensa, supuestamente, ¿no? De los estados, pues puedan responsabilizarse y acatar lo que dice la convención. Me iba a decir atacar porque ya tengo esto en mente, ¿no? Qué terrible, ¿no? Terminar el viernes con un tema de conflicto armado. Pero bueno, son cosas que tenemos que tomar, ¿verdad? Y además así ya el viernes ya te vas descansadito, ¿no? Ya con todos los conflictos ya cerrados. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy sobre precisamente la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado de 1954. Hemos aprendido la verdad cómo y por qué se estableció esta convención y sobre todo los principios clave que, como te digo, sentaron las bases para muchísimas cosas como los listados de patrimonio cultural, la cooperación cultural en el sentido del patrimonio, ¿no? Y que incluso hoy en día, ¿no? Sigue teniendo esa relevancia, ¿no? Para la protección del patrimonio cultural en los conflictos armados. Proteger nuestra cultura es una responsabilidad global de todas las personas, no solo de los gobiernos. Y como personas que nos dedicamos a la gestión cultural debemos estar informados y debemos, esa palabra, ¿no? Concienciar, bueno, ya sabes, ¿no? Hacer conciencia del papel que puede desempeñar y que desempeñamos también en la preservación de este patrimonio cultural, ¿no? Sin importar al país que pertenezca, pues pertenece a la humanidad y eso es lo importante, ¿no? Así que nada, este ha sido el episodio de hoy. Les agradezco haber llegado hasta acá. Recordarte que puedes inscribirte en el Diplomado en Formulación de Proyectos Culturales en acultura.org/diplomado y seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram y LinkedIn, que nos puedes encontrar como Cultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y muy buen fin de semana, ¿por qué no?